puntualizando los temas que hemos visto en la clase anterior, lo último que revisamos, la última cosa que vimos. A ver, lo último que vimos fue Egipto, los aportes que fue la arquitectura, la pintura, el arte, la tecnología y el rol de la mujer en Egipto. Ya, entonces vimos la cultura egipcia, vimos a Egipto, vimos algunos de los elementos más relevantes dentro de esta cultura. Vamos a ir puntualizando cada uno de estos elementos. Me interesa que vayamos centrándonos primero en los aportes que han generado, después en el lugar donde se asentaron, es decir, en qué ríos, porque si nosotros vemos, todas estas culturas son fluviales, es decir, que estuvieron atravesadas por ríos. Vamos con Mesopotamia. ¿Qué recordamos de Mesopotamia? ¿Qué nos acordamos de Mesopotamia? ¿Qué eran los puntos más relevantes de Mesopotamia? A ver, vamos viendo. Sebastián, ¿qué se acuerda de Mesopotamia? Búsquele ahí en su cuadernito. Mesopotamia. De que Mesopotamia es el nombre por el cual se le conoce a la zona oriental, que se ubica entre los ríos Tigris y Éufrates. Bueno, ya me dijo los ríos Tigris y Éufrates. Es decir, que Mesopotamia está en esta parte del mapa. ¿Sí? Acá está el mar Mediterráneo, es decir, que toda la parte izquierda superior es Europa, Asia, África. ¿Sí? Tigris y Éufrates, se encuentra Mesopotamia. Los griegos entendían a estas civilizaciones que se asientan dentro de estos ríos y propiamente significaba entre ríos. ¿Cuáles fueron los aportes de esta civilización? A ver, vamos viendo estos aportes. Byron, Vizcarra, ¿cuáles son los aportes de Mesopotamia? ¿Qué aportó a la humanidad? Vamos, Byron. Civilización entre el Tigris y el Éufrates. Démosle la oportunidad al compañero y de ahí vamos a ver. ¿Bien? La escritura, dice. Todos tienen que ver con la escritura, pero bueno, ¿cómo se llamaba esa escritura? ¿Cómo se llamaba esa escritura, ese tipo de escritura? Nuevamente. Criptográfica. No, ¿cómo era el nombre de esa escritura? Escritura mesopotámica. Escritura mesopotámica. Bueno, la escritura mesopotámica. La escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme. ¿Cuál era la característica de la cuneiforme? Propiamente estos elementos que son tallados. ¿Sí? Otro aporte que nos da Mesopotamia. Astronómicos y tecnológicos. En cuestiones astronómicas y tecnológicas, no se olviden, completar las ideas. En cuestiones astronómicas, ¿qué específicamente? ¿Cuáles eran la civilización dentro de Mesopotamia más importante que nosotros puntualizamos? Civilización sumeria, acadia, asiria y babilonia. Ya, las sumerias, las acadias, las asirias y las babilonias son las civilizaciones que se encuentran alrededor del Tigris y el Éufrates. Los griegos las conocían directamente como Mesopotamia, pero son algunas civilizaciones. Gracias. Una de las civilizaciones más relevantes, la civilización
Babilonia en cuestiones astronómicas. En cuestiones arquitectónicas, señor Jacome, ¿cuál es el aporte de Mesopotamia en cuestión arquitectónica? Jacome. La invención del ladrillo. La invención del ladrillo. Muy bien, la invención del ladrillo. No olvidarse estos elementos. Estoy nuevamente repitiendo los elementos para poder tener en cuenta lo que estábamos nosotros puntualizando. No olvidarse Tigris y Éufrates. Los aportes en cuestiones arquitectónicas, principalmente la invención del ladrillo. ¿Qué más inventaron los mesopotámicos? Bueno, señor Jacome, pero avíseme, responda. A ver, vamos. Isaac, ¿qué más inventaron los mesopotámicos? Señor Pinto, ¿qué más inventaron los mesopotámicos? ¿No? Señor Mora. Escultura. Esculturas. Bueno, pero algo característico, algo que podamos decir es propio de Mesopotamia. ¿Qué será? Revísele, ahí está debe estar en su cuaderno, en su portafolio. Mire que estoy puntualizando los elementos que van en el portafolio. Andrés, ¿algo más que haya inventado Mesopotamia? Uso del adobe, la Ya. combinación de pilones de piedra. Ya, es decir, esta combinación de lo que ya dijimos, la invención del ladrillo, la utilización del barro. No se olviden también la utilización o la invención de la rueda, ¿sí? No olvidarse estos elementos. Y también vimos un código, el código Hammurabi. No olvidarse de ese código, que es uno de los primeros códigos de leyes. Hammurabi era uno de los reyes babilónicos más importantes. Por lo tanto, Babilonia tiene una influencia importante en la humanidad y también algunos pensadores, sí, sobre todo pensadores, asumen que ciertas consideraciones babilónicas influyen en los griegos. Si nosotros revisamos dónde está propiamente ubicado en el mapa Mesopotamia, en los ríos Éufrates y Tigris, están principalmente cerca de este mar Mediterráneo y aquí está Grecia. Por lo tanto, hay una influencia de esta perspectiva en las consideraciones griegas. Bien, no olvidarse entonces de esos elementos. ¿Alguien recuerda qué eran los sigurats? ¿Qué eran para los mesopotámicos los sigurats? Código Hammurabi. Así, sigurat. Eran templos. ¿Qué característica tenían estos templos? ¿O cuál era su forma? Tenía forma de pirámide. Ya, no olvidarse las formas piramidales de los sigurats. También vemos pirámides en Egipto, también vemos en algunas civilizaciones esta característica, ¿sí? Piramidal. Ahí por lo menos Mesopotamia y sobre todo ir puntualizando esta perspectiva de los avances, no olvidarse de los sigurats. Bien, eso en cuanto a Mesopotamia, los ríos Tigris y Éufrates. Mesopotamia significaba principalmente entre ríos en griego. Los ríos eran Tigris y Éufrates. China, aportes de la antigua China a la humanidad. Emilia. La pólvora. La pólvora, ¿ya? ¿Qué más?
El papel. El papel. mm, otra cosa era, creo que el paraguas. Bueno, eso ya veremos si realmente sí o no, pero algo que vaya influyendo mucho más. La porcelana. La porcelana. Aquí hay utilización, alguien ya habló de la utilización de, por lo menos, de los ladrillos, del adobe, unas ciertas esculturas, pero aquí ya hay una utilización mucho más específica. Isaac. De la brújula. La brújula, Ismael. La utilización de la seda. La utilización de la seda, no olvidarse. Entonces, hay diferentes elementos. Podemos decir que se van introduciendo elementos recreativos como la utilización de la pólvora en cuestiones de pirotecnia, también en cuestiones bélicas, la utilización de la pólvora para cañones, también la consideración en cuestiones económicas porque se va introduciendo el papel y posteriormente el papel moneda, la utilización también de consideraciones en cuestiones de viajes, la brújula, también la utilización de diferentes elementos que a China la impulsan como una de las grandes civilizaciones en cuestiones de avances tecnológicos. Y sobre todo, si yo les pregunto, ¿cuál es el cambio de estas civilizaciones que dieron el cambio frente al neolítico? ¿Cuál es el punto principal para decir aquí se da un cambio hacia una nueva época de la historia? ¿Cuál será ese punto? Así como recordemos, ¿cuál es el punto del paso del paleolítico al neolítico? ¿Cuál es el punto? Las cosas empiezan a ser un poco más elaboradas. La elaboración más profunda de la piedra. ¿Qué más? Había otro punto también. ¿La invención de qué? En el neolítico, frente al paleolítico. Hay una invención importante. ¿Qué se inventa en el neolítico que no existía en el paleolítico? Armas. No, no vamos por ahí, por la cuestión propiamente que permite que una civilización se asiente. ¿Cultivos? Cultivos, ya, por ahí. La invención de la agricultura. No olvidarse eso. Andrés. Esa idea. Ya. Lo que dijo Steven, los cultivos, pero específicamente la agricultura. Eso da un paso en la historia del paleolítico al neolítico. ¿Qué da paso del neolítico a las sociedades antiguas? A las civilizaciones antiguas. La propiedad privada. La propiedad privada no tanto, se va acentuando esta perspectiva de la propiedad privada, pero hay un punto relevante. ¿Cuál será? Que se manifiesta en cada una de estas civilizaciones. Sedentarismo. No, y el sedentarismo se da en el neolítico. ¿Alguien más? Miren que he anotado. Señor Camacho, ¿qué hace usted en el papel con tinta? Arte. Más allá. La escritura. Escritura, no se olviden. Ay. El punto relevante que da el paso del neolítico a la sociedad o a la civilización, mejor dicho, antigua, es la escritura. Por eso, escritura cuneiforme, China, el papel y la tinta, dos invenciones fundamentales. Aquí en la India y Egipto ya vamos a ver qué sucede, ¿sí? Elementos importantes también de la invención china y que ustedes no nombraron, ábaco. La seda también es fundamental porque va dividiendo la sociedad conforme a esta invención o esta utilización, mejor dicho, más que una invención, la utilización de los gusanos de seda para obtener prendas que le permitieron comerciar.
a la China. El comercio es fundamental. El comercio permite que cada una de las civilizaciones vaya intercambiando ideas, revisando cómo funciona en cada uno de los sitios las diferentes perspectivas. Y se van plasmando ciertas cosas ya propiamente en la humanidad. Otro elemento, el inicio de la imprenta. Como yo les decía, aquí hay la utilización de la imprenta de caracteres móviles de madera, podemos encontrar los sellos sobre todo, que fueron, creo yo, más que la inspiración, la utilización posterior de Gutenberg. Bien, ríos en los cuales se asienta China. Nosotros no lo puntualizamos, pero es importante aquí hacer énfasis. De los que ustedes ven ahí, ríos en los que se asienta China. Le voy a puntualizar acá, que no se lee también. Juan G. Estos son los ríos. Acuérdense que todos son civilizaciones fluviales. Por lo tanto, los ríos van a ser fundamentales. Juan G y Yang C. Son dos ríos importantes. Juan G y Yang C. Pueden ustedes observarlo aquí en el mapa. Y aquí está sentada la civilización china. Yang C, Juan G o G. Pero es principalmente esta la civilización china. Estos son los ríos, no olvidarse. No los puntualizamos directamente cuando vimos China, pero como todos son civilizaciones fluviales, hay que tomarlos en cuenta. ¿Sí? Juan G, el Yangtze, los dos ríos en los cuales están asentados. Vamos con la India. Yamilet, ¿cuáles son los aportes principales de los habitantes del Valle del Indo? A ver. Las matemáticas. Ya, el cálculo, sobre todo, la matemática. ¿Qué más? ¿Qué más? La arquitectura. ¿Cómo era la arquitectura del Valle del Indo, de los habitantes de la India y Pakistán, que es ahora? Hay una invención importante. Aquí ya se inventa el ladrillo, pero aquí se inventa algo más. Isaac. La textilería de lana y algodón. Ya, bueno, otro elemento con los que se comercian. La seda china y sobre todo algodón. Es decir, la utilización del hilado. Hilado, para sacar hilo. ¿Sí? Bien, muy bien. Ahora, con lo que les decía, ¿cómo era la arquitectura? Algo que tal vez alguien recuerde. Arquitectura. El alcantarillado. Ya había la utilización y la invención de alcantarillado. Muy bien, se inventó alcantarillado, sistema de rampas, pozos para la basura. Y también se inventó el ladrillo cocido. Ladrillo cocido. Bien. Muy bien. Dentro de estas consideraciones también, en cuestiones metalúrgicas, Steven Granizo. ¿Qué más? Otros aportes de la sociedad hindú. Natalia, vamos. La utilización de metales, el hierro en 1800 a.C. y el acero 500 a.C. Gracias. Entonces, dos metales, acero, hierro. Muy importante para la conformación general de lo que nosotros evidenciamos
como el avance de la utilización de los metales. Aquí había una utilización menor de metales y va avanzando hacia ya combinaciones como el acero. A ver, veamos quién más. Joseph, ¿qué eran los Shulva Sutras? Son textos de tipo Rauta, los cuales contienen conocimiento matemático y geográfico. Ya, entonces, sobre todo, la matemática es uno de los grandes avances de la sociedad de los habitantes del Valle del Indo. Acuérdense, ¿por qué eran habitantes del Valle del Indo? Aquí lo ponemos como India, pero el territorio donde habitan estaba atravesado por un río. ¿Alguien recuerda el nombre del río? Helen, nombre del río. De los habitantes del Valle del Indo. El Nilo. Perdón, Madeleine. ¿Qué río era? El río Indo. Río dice. Indo. Río Indo, no se olviden. Por eso mismo se llaman habitantes del Valle del Indo. Si se dan cuenta, esta parte de la derecha en la que está presentado es la India actual, ¿sí? Y la parte izquierda es parte de Pakistán. Por eso es que no decimos que es la India como tal, como la conocemos ahora, pero sí tiene esta conformación, el río Indo. ¿Ok? No olvidarse de eso. Todas son civilizaciones fluviales y necesitan de este avance. ¿Cuál será también el avance de todas las civilizaciones? Evidentemente la agricultura. ¿Por qué razón? Porque si son habitantes cercanos a ríos, uno de los avances fundamentales será esta consideración. Señor Vizcarra, vamos con Egipto, que está más cercano a nuestra perspectiva que vimos la clase anterior. Señor Vizcarra, contésteme, por favor, diga aquí estoy, no estoy. Vine, no vine. No. Angeli. Casa. Diga si estoy listen, no estoy listen. O si no funciona su audio, cuando no me han comunicado, me ponen por el chat, por favor. Egipto. ¿Qué vimos sobre Egipto? Que es un grande, que era sobre la esclavitud. Bueno, uno de los puntos importantes en Egipto y para comprender el proceso que vamos a ver de aquí en adelante, ya cerrando las civilizaciones antiguas y entrando directamente a lo que será nuestro siguiente tema, Grecia y Roma y algunos elementos que se relacionan, la esclavitud. La esclavitud es un tema importante. Ahora en cuanto a los aportes de Egipto. La arquitectura. En cuanto a arquitectura, ¿cuáles son o qué es lo más llamativo de Egipto? Las pirámides que fue construido por los esclavos. Ya, Emily, ¿y cuál era el objetivo de estas pirámides? ¿Qué había dentro? ¿Por qué se las construía? Eran tumbas para los faraones. Tumbas para los faraones, no olvidarse de eso. Señor Mora, vamos, ¿qué más puede usted decirme sobre Egipto? La escritura, tal vez. No dice porque lo que le iba a responder sobre lo que había de las pirámides ya le respondió. Ya, ¿y qué más? ¿Qué más pasaba dentro de las pirámides? ¿Por qué son tan llamativas
que sería prácticamente tumbas de faraones. Porque los faraones los enterraban con mucho oro y comida pensando para que puedan vivir mejor en el más allá. Gracias, Steven. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Si nosotros vemos, no solo en esta cultura, en la China, hay una relación muy importante entre lo mítico, lo religioso y la perspectiva que se tiene con la construcción. Es decir, la arquitectura tenía una visión religiosa. Pasa también en los habitantes del Valle del Indo, en Egipto es muy claro, en China y en Mesopotamia. Por lo tanto, hay que ir relacionando estos elementos. Egipto, río el que atraviesa Alexander. Río que atraviesa Egipto. Ya busquen el cuaderno, Alice. Río. El río Nilo. El río Nilo. No olvidarse. Río Nilo. Uno de los más grandes. El río Nilo. Atraviesa todo lo que es Egipto. Es una de las civilizaciones más importantes con avances fundamentales. ¿Y qué tipo de escritura tenían los egipcios? Sobre todo en sus templos. El jeroglífico. Jeroglíficos. Ya, no olvidarse los jeroglíficos. Estos jeroglíficos principalmente tenían un carácter sagrado. Había otras formas de escritura posteriores que tenían diferentes usos, pero los que nosotros más asociamos son los jeroglíficos. Y sobre todo estos elementos, estos jeroglíficos, también estaban relacionados con la matemática. Tenían un sistema de numeración. Entonces, uno de los aportes importantes, de los más relevantes, jeroglíficos. La escritura será fundamental para comprender estas civilizaciones. Con eso nosotros cerramos los elementos. Acuérdense, aquí también en la India, a través de la utilización del lenguaje, pudieron organizar la sociedad. Las castas de la sociedad india, de la sociedad hindú, mejor dicho, tienen esta consideración ligada con la división de la sociedad y está permeada gracias al propio lenguaje. Con eso cerramos y sintetizamos todo lo que hemos visto, revisando el tema que nos compete y que ya cierra toda esta perspectiva.